Imagina por un momento que despiertas mañana y el mundo ha cambiado para siempre. Las calles que conoces, los edificios que te rodean, la seguridad de tu hogar, todo eso se ha convertido en una ilusión frágil, porque algo ha regresado del pasado más profundo y oscuro de nuestro planeta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la naturaleza decidió enterrar para siempre a ciertas criaturas? ¿Por qué el tiempo y la extinción actuaron como carceleros de bestias que dominaron la Tierra durante millones de años? La respuesta es aterradora, porque estas criaturas no solo gobernaron su mundo, lo habrían devorado por completo. Y si estuvieran vivas hoy, la humanidad no sería más que un aperitivo en su menú de extinción. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades más sombrías del pasado prehistórico para conocer a los verdaderos señores del terror. Criaturas tan letales, tan perfectamente diseñadas para la destrucción, que habrían convertido nuestra civilización en ruinas humeantes en cuestión de días. Pero antes de continuar, ¿estás preparado para descubrir por qué deberías agradecer que estos monstruos permanezcan enterrados para siempre? Comencemos nuestro viaje al infierno prehistórico con una criatura que redefine por completo lo que significa ser un superdepredador. Imagina al depredador más letal que conoces. Multiplica su tamaño por 10, dale la capacidad de cazar tanto en tierra como en agua, y tendrás apenas una sombra de lo que fue el Spinosaurus hace 100 millones de años en lo que hoy conocemos como el norte de África. Los ríos no eran refugios de paz. Eran campos de batalla líquidos donde reinaba una bestia de 18 metros de longitud y 20 toneladas de músculo, hueso y furia primitiva. El Spinosaurus no era simplemente grande, era una máquina de matar perfectamente evolucionada que combinaba lo más aterrador de un cocodrilo gigante con la ferocidad de un depredador terrestre. Su cráneo alargado, de más de 1,5 metros, estaba armado con dientes cónicos diseñados específicamente para atravesar carne y aplastar huesos como si fueran ramitas secas. Pero aquí viene lo verdaderamente terrorífico. Mientras que los depredadores modernos están limitados a un solo ambiente, el Spinosaurus era el amo absoluto de 2 mundos. En tierra, sus garras de 35 centímetros podían abrir a una presa como si fuera una lata de conservas. En el agua, se convertía en algo aún más letal. Sus patas traseras, adaptadas para la natación, le permitían moverse bajo el agua con una agilidad que desafía toda lógica para una criatura de su tamaño. Imagina un cocodrilo del tamaño de un autobús, capaz de emerger silenciosamente del agua y atacar con la velocidad de un rayo. ¿Cómo habría destruido a la humanidad una criatura así? La respuesta reside en nuestra dependencia del agua. Ríos, lagos, costas, todos los lugares donde la civilización humana ha florecido a lo largo de la historia, se habrían convertido en zonas de muerte absoluta. Ninguna ciudad costera habría sobrevivido, ningún puerto, ninguna playa, ningún río navegable. El Spinosaurus no habría necesitado buscar activamente a los humanos, simplemente habría hecho imposible nuestra existencia cerca del agua, cortando así las arterias vitales de nuestra civilización. Pero las aguas no habrían sido su único campo de caza. En tierra, una criatura de 20 toneladas habría aplastado nuestras defensas como si fueran castillos de arena. Nuestros vehículos más pesados pesan menos de 70 toneladas, y eso incluye tanques de guerra. Un solo Spinosaurus habría tenido la masa suficiente para voltear un automóvil con un simple movimiento de su cola. Y aquí está el detalle que te quitará el sueño. Los fósiles indican que estas criaturas no cazaban solas. Las marcas en huesos de presas sugieren comportamientos de caza grupal.
Imagina no uno, sino varios Spinosaurus coordinando un ataque contra una ciudad costera. El terror no terminaría con el ataque inicial. El Spinosaurus era un depredador oportunista con una inteligencia considerable. Habría aprendido rápidamente que los humanos se refugian en estructuras de concreto y metal, y con garras capaces de atravesar troncos de árboles petrificados, nuestros edificios habrían sido apenas obstáculos temporales. Pero esto es solo el comienzo de nuestro descenso al infierno prehistórico. Si el Spinosaurus habría convertido nuestras costas en cementerios, existe una criatura que habría transformado los océanos enteros en su territorio de caza personal. Una bestia tan colosal que hace que el tiburón blanco más grande parezca un pez dorado en comparación. El Carcharodon megalodón no era simplemente el tiburón más grande que jamás existió. Era una máquina de destrucción oceánica de 18 metros de longitud y 50 toneladas de músculo puro, armada con la mordida más poderosa en la historia de la vida en la Tierra. Para comprender la magnitud de esta fuerza destructiva, necesitas visualizar números que desafían la comprensión humana. La mordida del megalodón generaba una presión de 18 toneladas por centímetro cuadrado. Para darte perspectiva, eso es suficiente para partir en dos un automóvil moderno con un solo mordisco. Pero los números fríos no capturan la verdadera dimensión del horror. Imagina estar navegando en el océano más tranquilo que puedas concebir. La superficie es un espejo perfecto, el cielo está despejado y la paz parece absoluta. Entonces, desde las profundidades más oscuras, una sombra del tamaño de un edificio de 5 pisos comienza a ascender hacia ti. El megalodón cazaba desde abajo, utilizando la oscuridad de las profundidades como camuflaje perfecto. Sus ojos, adaptados para detectar el más mínimo movimiento en las aguas más turbias, podían localizar una presa a kilómetros de distancia. Y una vez que te tenía en su radar biológico, no había escape posible. Su velocidad de ataque alcanzaba los 50 kilómetros por hora, convirtiendo cada embestida en el equivalente a ser golpeado por un tren de carga submarino. Ningún barco moderno habría resistido el impacto inicial. Los cascos más resistentes, diseñados para soportar las presiones oceánicas más extremas, se habrían desintegrado como cáscaras de huevo. Pero aquí radica el aspecto más aterrador de esta criatura, su inteligencia de caza. Los tiburones modernos son cazadores estratégicos, capaces de planificar ataques complejos. El megalodón, con un cerebro proporcionalmente más grande, habría desarrollado tácticas de caza que habrían hecho imposible cualquier actividad marítima humana. ¿Comercio marítimo? Imposible. El 90% del comercio mundial depende del transporte oceánico. Un solo megalodón habría paralizado rutas comerciales enteras. Pero la pesadilla no termina ahí. Los estudios de sus patrones de alimentación indican que estas criaturas seguían las migraciones de ballenas grandes, lo que significa que habrían patrullado sistemáticamente todos los océanos del planeta. La humanidad habría quedado literalmente aislada en continentes separados, incapaz de explorar, comerciar o comunicarse a través de los océanos. Nuestra expansión global jamás habría ocurrido. Cada continente habría desarrollado civilizaciones completamente aisladas, viviendo bajo la constante amenaza de que algo del tamaño de un edificio emergiera del agua para devorar todo lo que se acercara a la costa. Ninguna playa habría sido segura, ningún puerto habría permanecido operativo. Las ciudades costeras habrían sido abandonadas sistemáticamente, convirtiendo kilómetros de costa en tierras baldías, habitadas solo por el terror que acechaba bajo las olas. Pero incluso después de conocer a estos dos titanes de la destrucción,
Apenas hemos arañado la superficie del horror prehistórico. Si pensabas que habías visto lo peor que la naturaleza prehistórica podía ofrecer, prepárate para conocer a una criatura que habría convertido todos los humedales del mundo en zonas de muerte absoluta. Una bestia tan perfectamente diseñada para la emboscada que habría hecho imposible cualquier asentamiento humano cerca del agua dulce. El Deinosuchus riograndensis no era simplemente un cocodrilo gigante. Era una pesadilla evolutiva de 12 metros de longitud y 8 toneladas de músculo comprimido, armado con mandíbulas capaces de ejercer una presión de 23.000 libras por pulgada cuadrada. Para que comprendas esta magnitud de poder destructivo, eso es suficiente para aplastar el cráneo de un Tyrannosaurus Rex como si fuera una cáscara de nuez. Sus dientes, algunos del tamaño de plátanos, no estaban diseñados para cortar limpiamente como los de otros depredadores. Estaban diseñados para aplastar, quebrar y pulverizar todo lo que tocaran. Cada mordida no solo mataba, sino que literalmente desintegraba a su presa. Pero lo verdaderamente terrorífico del Deinosuchus no era su tamaño o su fuerza, era su método de caza. Como todos los cocodrilos, era un maestro de la paciencia y la emboscada. Podía permanecer inmóvil bajo el agua durante horas, con solo los ojos y las fosas nasales expuestas, esperando el momento perfecto para atacar. Imagina intentar establecer una civilización cuando cada río, cada lago, cada pantano podría albergar una criatura capaz de destruir un grupo entero de humanos en segundos. El Deinosuchus no necesitaba perseguir activamente a sus presas. Simplemente esperaba a que vinieran a él, convirtiendo cada fuente de agua dulce en una trampa mortal. La estrategia de caza del Deinosuchus era brutalmente simple y absolutamente efectiva. Se posicionaba en lugares donde las presas tenían que venir obligatoriamente: cruces de ríos, pozos de agua, zonas de abrevadero. Una vez que su víctima estaba al alcance, el ataque era instantáneo e implacable. Para la humanidad, la existencia del Deinosuchus habría significado el fin de cualquier posibilidad de civilización basada en la agricultura. La mayoría de cultivos requieren irrigación, y la irrigación requiere acceso seguro a fuentes de agua dulce. Con estas criaturas convirtiendo cada cuerpo de agua en una zona de muerte, la agricultura a gran escala habría sido imposible. Las ciudades nunca habrían surgido cerca de ríos, eliminando los asentamientos que históricamente se convirtieron en las grandes metrópolis del mundo. Londres junto al Támesis, París junto al Sena, Nueva York junto al Hudson. Ninguna de estas ciudades habría existido jamás. Y aún no has conocido al más letal de todos. Hemos explorado los horrores de la tierra y el agua, pero existe un dominio que hasta ahora había permanecido como nuestro refugio final: el cielo. Y es precisamente ahí donde habitaba la criatura más aterradora que jamás surcó los aires de nuestro planeta. El Quetzalcoatlus northropi no era simplemente grande para un animal volador. Era una aberración de la naturaleza que desafiaba todas las leyes conocidas de la aerodinámica. Con una envergadura de 15 metros y una altura equivalente a una jirafa moderna, este pterosaurio gigante era literalmente un dragón sin fuego que gobernaba los cielos del Cretácico. Pero aquí radica lo que convierte al Quetzalcoatlus en la pesadilla definitiva. No era solo un depredador aéreo, era un cazador inteligente capaz de alternar entre vuelo y caza terrestre con una eficiencia que habría hecho imposible cualquier refugio humano. Su pico, del tamaño de una canoa, estaba diseñado como una lanza perfecta. No necesitaba dientes porque su método de caza era aún más brutal. Empalaba a sus presas con la precisión de un arpón gigante, perforando órganos vitales antes de que la víctima
pudiera siquiera percibir el ataque. Imagínate caminando por una llanura abierta cuando de repente el sol desaparece. Miras hacia arriba y ves algo que tu cerebro no puede procesar inmediatamente. Una criatura del tamaño de un avión pequeño descendiendo hacia ti con una velocidad que desafía la comprensión. En los 3 segundos que tienes para reaccionar, ya es demasiado tarde. El Quetzalcóatlus habría destruido a la humanidad de una manera que ningún otro depredador podría haber logrado, eliminando por completo nuestra sensación de seguridad. Con depredadores terrestres y acuáticos, al menos sabíamos dónde no ir. Pero contra un cazador aéreo de esta magnitud, no existía refugio posible. La inteligencia del Quetzalcóatlus era comparable a la de las aves rapaces modernas, pero magnificada por un cerebro proporcionalmente más grande. Habría aprendido rápidamente los patrones de comportamiento humano, identificando rutas de migración, fuentes de agua y lugares de refugio. Como un cazador estratégico perfecto, habría sabido exactamente cuándo y dónde atacar para causar el máximo daño. Pero el verdadero horror del Quetzalcóatlus no residía en su capacidad de caza individual. Los estudios recientes sugieren que estos pterosaurios gigantes eran criaturas sociales que anidaban en colonias. Imagina no uno, sino docenas de estos titanes aéreos, coordinando ataques desde el cielo. Una sola colonia de Quetzalcóatlus habría convertido cientos de kilómetros cuadrados en una zona de exclusión aérea absoluta. Ningún asentamiento humano habría podido desarrollarse en campo abierto. La humanidad habría sido forzada a vivir exclusivamente en cuevas profundas o densos bosques, donde las copas de los árboles proporcionaran alguna protección contra los ataques aéreos. La agricultura a gran escala habría sido completamente imposible. Los campos abiertos necesarios para cultivar cereales se habrían convertido en zonas de muerte instantánea. La humanidad habría permanecido como cazadores-recolectores perpetuos, incapaces de desarrollar las sociedades complejas que eventualmente llevaron a la civilización moderna. El Quetzalcóatlus habría sido el predador definitivo porque habría atacado nuestra mayor ventaja evolutiva, nuestra capacidad de cooperación a gran escala. Con estos titanes patrullando los cielos, los humanos nunca habrían podido reunirse en grupos lo suficientemente grandes como para desarrollar tecnología, arte, ciencia o filosofía. Habríamos permanecido como pequeños grupos familiares aterrorizados, escondiéndonos eternamente de sombras que convertían el día en noche y los cielos en campos de muerte. Ahora conoces la verdad aterradora que el tiempo ha mantenido enterrada durante millones de años. Estas 4 criaturas no eran simplemente depredadores grandes, eran arquitectos de extinción, diseñados por la evolución para dominar cada aspecto del mundo natural. El Spinosaurus habría convertido nuestras costas en cementerios. El megalodón habría transformado los océanos en barreras infranqueables de terror. El Deinosuchus habría hecho imposible cualquier civilización basada en agricultura. Y el Quetzalcóatlus habría eliminado para siempre nuestra capacidad de cooperación a gran escala. Juntas, estas criaturas habrían creado un mundo donde la humanidad nunca habría pasado de ser pequeños grupos de supervivientes aterrorizados. No habríamos construido ciudades porque las costas y los ríos habrían estado prohibidos. No habríamos desarrollado comercio porque los océanos habrían sido infranqueables. No habríamos cultivado la tierra porque los campos abiertos habrían significado muerte instantánea. La tecnología nunca habría avanzado más allá de herramientas de piedra básicas, porque la cooperación necesaria para desarrollar metalurgia, escritura o matemáticas habría sido imposible bajo la constante amenaza de depredadores que dominaban tierra, mar y aire.
El arte nunca habría florecido, porque cada momento habría estado dedicado a la supervivencia inmediata. La filosofía nunca habría nacido, porque no habríamos tenido el lujo de contemplar preguntas abstractas cuando la muerte acechaba desde cada dirección. La ciencia nunca habría emergido, porque habríamos estado demasiado ocupados escondiéndonos para observar y entender el mundo natural. En este mundo alternativo y terrorífico, los humanos habrían sido apenas otra especie de presa, condenados a vivir en los márgenes de un planeta gobernado por titanes que habían perfeccionado el arte de la destrucción durante millones de años de evolución. Pero esta no es solo una historia sobre monstruos del pasado, es un recordatorio sombrío de lo frágil que es realmente nuestra existencia. La línea entre la civilización y la extinción es más delgada de lo que nos gusta admitir. La próxima vez que camines por una playa tranquila, navegues por un río sereno o simplemente mires hacia un cielo despejado, recuerda que hay una razón por la cual estos dominios nos parecen seguros y pacíficos. Es porque los verdaderos señores de la destrucción permanecen donde deben estar, enterrados para siempre en las páginas más oscuras de la historia de nuestro planeta. Algunos secretos del pasado están mejor olvidados. Algunas criaturas merecen permanecer extintas. Y algunas pesadillas son demasiado reales para despertar de ellas.